Gracias, muchas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Puntos de Vista. Hoy vamos a dar un viaje apretado por toda América Latina, o al menos por la parte en que nos alcance el tiempo de Puntos de Vista. Para hablar de América Latina, hemos invitado a un politólogo conocido aquí en el sur de la Florida, un hombre con amplios conocimientos sobre la situación latinoamericana. Me refiero a Carlos Sánchez Berzaín, a quien le doy la bienvenida y las gracias. Pedro, muchas gracias y un saludo a toda tu gran audiencia. Carlos, leí un artículo que escribiste recientemente en el cual destacabas que Bolivia tiene la misma situación que lamentablemente que están enfrentando Nicaragua y Venezuela como consecuencia de la influencia de la dictadura castrista. Ese artículo me hizo pensar en una expresión muy vieja de un escritor ecuatoriano ya fallecido, el autor de La Gran Estafa, que decía que América Latina era un continente en erupción. Bueno, yo diría que ese es un concepto pasado. Lo que es hoy día América Latina es un continente que retorna a la ruta de la libertad y la democracia después de 20 años, o sea, lo que va del siglo prácticamente, de la extraordinaria expansión del crimen organizado de manos de la dictadura castrista, que el año 99, estando en el peor momento de su periodo especial, recibe el dinero de Venezuela que le lleva a Chávez, manos llenas. Recibe a Venezuela entera, y ahora que ha quebrado y liquidado a Venezuela, llevándola por el camino de la crisis humanitaria y de la miseria, en la que estaba el año 99 la propia Cuba. Y que sigue estando, dicho sea de paso. Y que sigue estando. Porque a pesar de todas esas riquezas, Carlos, la dictadura de los hermanos Castro no sale de un periodo especial, unas veces más agudos que otras, pero siempre. Bueno, pero ahora es el periodo definitivo, porque las dictaduras están cayendo. Entonces, en su expansión, el castrismo en el siglo XXI inventa el proyecto bolivariano, proyecto ALBA, lo llaman también socialismo del siglo XXI, y hoy día se conoce nada más como castrochavismo. Castro por los Castro de Cuba y chavismo por el tipo que puso la plata y liquidó a Venezuela, que es Chávez. Y en esa dinámica estamos viviendo el momento de la agonía de las dictaduras de crimen organizado que el castrismo logró formar en torno al control que hizo de Venezuela, que la llevó en un momento a manejar toda América Latina, la OEA incluida, pero que hoy día ha perdido la Argentina con los Kirchner, el Brasil con Lula y con Rousseff, por corrupción, por crimen. Ha perdido Chile con el gobierno que tuvo 2 veces de apoyo de la presidenta Bachelet. Michelle Bachelet. Nunca ha podido controlar del todo el Perú. Ha perdido Ecuador con el gran converso Lenín Moreno, Rafael que Correa, está llevando adelante un gobierno de transición después de la dictadura de 10 años de Rafael Correa. Ha perdido todo el Petrocaribe. Está perdiendo los países de Centroamérica, Salvador, Guatemala. No tiene un punto de apoyo en ninguna parte y además se ha ganado. Estás reflejando un gran optimismo tú. No, han perdido todo eso, pero además se ha ganado el señalamiento marcado de parte de las democracias de la región y del mundo como organización de crimen organizado, porque hoy día, al mirar la crisis de Venezuela, ¿a quién se señala? A la dictadura castrista, que es la dueña de ese proyecto y de esa crisis. Al mirar lo que es el narcotráfico y las redes que amenazan a toda la región y al mundo con cocaína y tráfico de drogas. ¿A quién se señala? A la dictadura castrista, que es dueña de las FARC, dueña del narcoestado que ha hecho Evo Morales en Bolivia y del eje o hub de tráfico de drogas en que se ha constituido Venezuela. Cuando se mira la influencia del terrorismo de origen islámico en las Américas, ¿a quién se señala? A la dictadura castrista, porque ha hecho de sus satélites, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador en su momento, los centros de expansión de esa situación. Cuando se habla de terrorismo y cuando se habla además de espionaje y de las peores prácticas contra la libertad y la democracia, ¿de quién se habla? De Cuba, que a través de Correa, en el gobierno del Ecuador, hicieron un centro de espionaje internacional en la propia embajada del Ecuador en Londres con Julian Assange. Carlos, esto que tú estás describiendo es muy interesante y llama la atención porque la clase política latinoamericana ha soportado por 60 años, desde La Habana se ha subvertido todo el continente,
un viaje breve al pasado, desde el que se creó el Departamento de América por los años 60, y después la constitución de la OALAS, la constitución de la Tricontinental, y todos esos organismos subversivos que el castrismo montó, instrumentó con la anuencia y participación de una gran cantidad de líderes políticos del hemisferio. Hay que dividir en dos partes la historia de los 60 años de castrismo, de crimen organizado en las Américas. La primera etapa es la de la Guerra Fría, que termina 89-90 con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Ese es un escenario en el cual Cuba se amarra a la Unión Soviética y forma parte del equilibrio y de la Guerra Fría. Pero cuando cae la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, empieza un proceso de agotamiento de la dictadura castrista de Cuba, que es una dictadura parásita, porque nunca ha producido nada. Jamás. O sea, siempre ha dependido de los ayudas negocios exteriores sucios o de la ayuda del exterior, del crimen o de la ayuda extranjera o de las dos cosas al mismo tiempo. Y en esa dinámica, el 99 estaba prácticamente extinguida cuando llega Chávez y se produce este milagro que le ha durado 20 años, pero ahora ha matado la gallina de los huevos de oro, ha llevado a Venezuela a una situación peor que la cubana y está tratando de reponer un escenario de Guerra Fría que es en el que sabe jugar, pero eso es absolutamente imposible en una región en la cual hay una Carta Democrática Interamericana, hay gobiernos que saben que Cuba trabaja todos los días para desestabilizarlos, y si no, pregúntenle a Colombia, pregúntenle a Estados Unidos, pregúntenle a la Argentina, pregúntenle al Brasil actual, pregúntenle al propio Perú. O sea, hay una frase que está acuñada en la conciencia política, social y de la prensa libre en las Américas. Mientras Cuba sea una dictadura, no habrá libertad y democracia en la región y siempre habrá una amenaza contra los derechos humanos de los pueblos. El régimen castrista ha demostrado históricamente ser un régimen agresivo. No se están tranquilos nunca. Siempre están inventando. No seas generoso, es un régimen criminal. Es un régimen criminal, sin duda alguna, y generoso con el castrismo, nunca. Jamás en la vida. Es un régimen criminal, pero es también un régimen de una criminalidad agresiva. Sí. No descansa. Claro. Siempre está tratando de desestabilizar con un norte, con un enemigo que lo escogieron desde la propia Sierra Maestra en el año 58, Estados Unidos. Bueno, que ya no funciona. El discurso del antiimperialismo está siendo usado por Venezuela con el dictador Maduro, por Nicaragua con el dictador Ortega, por Evo Morales, el dictador boliviano, por donde empezamos esta charla, que se llenan la boca de antiimperialismo porque ese es el mismo eslogan de 60 años, pero hoy día, en el tiempo de la revolución tecnológica, de la revolución comunicacional, ese discurso no funciona porque equivale a decir que cuando alguien va a asaltar el banco o cuando alguien secuestra una persona o cuando alguien te roba la cartera en la calle, cuando la policía lo agarra, diga, ¿sabe qué? Yo soy antiimperialista, la ideología, la lucha de los pueblos, la revolución, nada. La delincuencia justificada. Son delincuentes. La coartada revolucionaria, entre comillas, mal uso del término revolución, degradado a la última lona, la coartada ideológica o política, ya no le sirve ni a los Castro, Díaz Canel de Cuba, ni a Ortega en Nicaragua, ni a Maduro en Venezuela, ni a Evo Morales en Bolivia, porque es evidente que son delincuentes que por permanecer indefinidamente en el poder están dispuestos a todo y para eso matan, secuestran, torturan con toda tecnología castrista de Cuba, ¿no? Asaltan el poder, enajenan la patria, traicionan a la patria. Venezuela está entregada a los chinos y a los rusos, lo mismo que Bolivia con y agrega a los iraníes también, que tienen una gran influencia en Venezuela. No, son dueños, son los tipos que están colonizando eso y hacen todos los delitos del Código Penal venezolano o boliviano o cubano, si quieres. No hay un delito que estos tipos no hayan cometido y los repitan a diario, y ahí está la televisión, la prensa libre mostrando cuando están deteniendo, cuando están masacrando, cuando están robando, cuando están haciendo uso indebido de los bienes del Estado. Carlos, pero hay un país del cual se habla poco, aparte de Bolivia, que prácticamente no se habla nada, es Nicaragua. Ahora hemos visto como un arzobispo tuvo que abandonar Nicaragua por propia solicitud del Papa Francisco. La situación de Nicaragua también es particularmente tensa, es muy crítica, porque ahí hay otro régimen de crimen organizado también. Bueno, es que hay que mirar los regímenes
como bloque. ¿Tú te acuerdas de mi libro de hace 3 o 4 años, Las dos Américas? Yo dividía América entre las dictaduras y la democracia. En ese momento las dictaduras eran 5, Cuba con Castro, Correa en el Ecuador, Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia y Maduro en Venezuela. Hoy día el eje de confrontación es el mismo, pero está agravado. Estos eran 5, ahora son 4 nomás ya. Tenía en ese momento la OEA, además, que ya la han perdido. Porque la tenían bajo control total a través de Insulza. O sea, hay avances importantes. Pero ahora el eje de confrontación ya no es político, porque reconocerles condición política a estos 4 regímenes es darles el pretexto para que sigan alegando falsamente soberanía, inmunidad, autodeterminación, antiimperialismo. Son criminales, están más dentro de la Convención de Palermo, que es la convención que han firmado esos países contra el crimen organizado transnacional. Y en esa dinámica la ecuación es muy sencilla. El mundo democrático y libre, las Américas libres, desde el Canadá hasta Tierra del Fuego en la Argentina, toda la región, pasando por el Caribe, por Centroamérica, por Sudamérica, está luchando para deshacerse de estas dictaduras que son una amenaza a su estabilidad interna, a su seguridad, a sus pueblos, a su economía y a su salud, porque con el narcotráfico inundan todo. Vamos a ver un reportaje que nos tiene nuestro productor Luis Guardia sobre Nicaragua. Vamos a volver después sobre Nicaragua. Vamos a volver sobre Nicaragua. Vayamos al reportaje. El monseñor Silvio Báez fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Miami por cientos de sus compatriotas. El obispo auxiliar de Managua, que hizo escala en su viaje a Roma, explicó que la decisión de salir de Nicaragua fue un pedido de su santidad el Papa Francisco. A mí el Papa personalmente, hablando con él, fue el que me pidió que saliera de Nicaragua, y para mí como hombre de iglesia la palabra del Papa como vicario de Pedro es una mediación de la voluntad de Dios muy importante, y por eso he salido de Nicaragua, aunque me ha costado, me ha dolido y no he comprendido la decisión como se la dije a él, pero obedezco gozoso a la iglesia. Le preguntamos sobre su sentimiento al dejar atrás a tantos hermanos de lucha. Es muy duro salir de Nicaragua, como la mayoría de los nicaragüenses que están aquí lo saben. Es muy duro dejar la patria en la situación en la que está, pero los nicaragüenses que viven aquí saben lo que es llevar a Nicaragua en el corazón. El prelado, amenazado de muerte en su país, dejó claro que siempre su voz se hará eco del sentir y el sufrimiento de su pueblo. Donde esté, diré la verdad de Nicaragua en cualquier parte, y las veces que el Papa me pregunte se lo diré también. Finalmente, el religioso envió un mensaje a los nicaragüenses que en el destierro o en su patria continúan en pie de lucha. Un saludo cariñoso a los nicaragüenses que están en la patria, que no pierdan la esperanza. Y a los nicas que están aquí en Miami, un abrazo grande, me va a dar mucha alegría encontrarlos en estos días. Luis Guardia, Noticiero, Televisión Martí. Bueno, Carlos, permítame hacerte una pregunta. ¿Tú consideras que el Papa le ha pedido a este sacerdote que viaje al Vaticano para cuidarle las espaldas, para salvarle la vida, o hay otro tipo de motivación? ¿Cuál es tu opinión, que conoces estos regímenes del crimen organizado y la capacidad de ejercer influencia que han demostrado a través de los años? Yo te quiero decir algo. Si ustedes precisan el texto, lo que acaba de decir Monseñor Báez, lo que acabamos de escuchar, primero, Monseñor es un exiliado. Segundo, el que lo exilia es el Papa. Tercero, está yendo contra su voluntad, pero obedeciendo el voto de obediencia que tiene como cura, sacerdote de la Iglesia Católica. Pero ese exilio en contra de su voluntad es un mandato del Papa, claro, para protegerlo él o para proteger la dictadura. Mira, con estas 3 cosas yo te he dicho todo. Primero, es un exiliado, y quien determina su exilio es su jefe, el Papa. ¿Y a quién favorece ese exilio? A la dictadura de Nicaragua. Por amor a Dios, la Iglesia Católica o el Papa antes defendían a los pobres, a los oprimidos, y ahora esta parece una medida directa para sacarle un incordio al dictador Ortega en Nicaragua. Y a mí me parece que, así como lo presenta Monseñor Báez, que es la verdad, y como lo sabe todo el pueblo nicaragüense, el exilio determinado por el Papa Francisco del Monseñor Báez de Nicaragua es un favor a la dictadura, y es una explicación más que Francisco le debe al mundo libre y a los creyentes, a la Iglesia Católica, a los seguidores de Cristo. Pero sobre este señor penden amenazas de muertes
que se han dicho muy claramente en los medios nicaragüenses. Imagínate tú que Jesús o los apóstoles o la cantidad de sacerdotes y religiosos que han construido la gran tradición humanista de la Iglesia Católica hubieran escapado al primer grito del César, del rabino de turno o del persecutor de turno, si la tradición de la Iglesia Católica es quedarse a defender. O sea que además esto va contra la doctrina de la Iglesia Católica, eso de proteger la vida de Monseñor Báez, sacándolo de Nicaragua y dando una clara señal política de favorecimiento a la dictadura de Nicaragua, merece una explicación, que la debe el jefe de Estado Vaticano y el jefe de la Iglesia Católica. Yo no me meto con el vicario de Cristo porque como soy católico, en esa dinámica es cuestión de fe, pero como tiene 3 sombreros el Papa, uno es jefe de Estado Vaticano, el otro es jefe de la organización que se llama la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y el otro es el representante de Dios en la tierra. A los 2 primeros le exigimos esta explicación. Está bien, pero hay otro caso en América Latina que también llama la atención, y es que recientemente el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva fue sancionado y condenado a la cárcel por 12 años, no pudo presentarse en los comicios que ganó Jair Bolsonaro porque estaba preso, pero ahora de pronto está preso. Ahora de pronto un alto tribunal ha determinado reducirle esa sanción. Vamos a ver un reportaje que nos tiene producción para precisar un poquito más al respecto. Un tribunal de apelaciones de Brasil redujo el martes la condena del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El exmandatario purga desde hace más de un año una sentencia de 12 años y un mes de cárcel en Curitiba por corrupción pasiva y lavado de dinero. La pena definitiva de corrupción pasiva va a fijarse en 5 años, 6 meses y 20 días. Y para el crimen de lavado, 3 años y 4 meses de reclusión, totalizando 8 años, 10 meses y 20 días. De acuerdo con expertos judiciales, el fallo permitirá a Lula, de 73 años, beneficiarse de un régimen semiabierto, con derecho al trabajo diurno a partir de octubre, cuando cumple un sexto de su condena. El expresidente de izquierda, preso desde el 7 de abril de 2018, fue condenado en primera y segunda instancia por ser beneficiario de un apartamento triplex, puesto a su disposición por constructoras para obtener contratos en la compañía estatal Petrobras. Lula se declara inocente y denuncia una persecución política para impedir que la izquierda vuelva al poder. ¿Tu opinión sobre esta decisión de este Bueno, tribunal primero brasileño? no lo han declarado inocente, le han dado una rebajita de la pena. No, sigue siendo un convicto. No, es culpable, está sentenciado y está sentenciado por corrupción y está sentenciado Y tiene varios procesos pendientes que vale la pena Además de este proceso que es uno, tiene más procesos. Y aquí lo que nos están diciendo es muy claro. Le han rebajado la pena, lo que permite que en octubre de este año, cuando cumpla la 6ª parte de la pena, tenga como reo el beneficio de un régimen semiabierto, que quiere decir eventualmente ir a una cárcel más cómoda o eventualmente cumplir una detención domiciliaria, pero sigue siendo un delincuente condenado. Y está condenado, y esto hay que recordar, por un caso que se llama el lavallato. Y el lavallato no es otra cosa que un sistema delictivo montado con dinero federal brasilero, dinero del pueblo brasilero, para que el Brasil aparezca prestando dineros a todos los países del consorcio castrochavista, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, países de Centroamérica, la Argentina de los Kirchner, el Perú en su momento con Toledo y compañía, a través de un mecanismo por el cual se sobrevaloraban contratos y las 15 empresas más importantes constructoras del Brasil, lideradas por Odebrecht, manejaban ese dinero dando grandes coimas, lo que llaman en el Brasil propinas, a los gobernantes. Y se ha destapado el lavallato en el Brasil, y por eso Lula está preso. Se ha destapado en la Argentina y la Kirchner está acusada de centenas de millones de dólares y bajo proceso. Se ha destapado en el Ecuador, que está avanzando la investigación pese a que todavía... Pero hay una gran diferencia, Carlos, y perdóname, y es que en Brasil estamos viendo un expresidente preso. En Argentina, hasta ahora se aprecia que los presidentes acusados y condenados no van a prisión.
Bueno, es parte del sistema argentino, son argentinos, pero en todo caso yo te estoy tratando de mostrar de dónde sale la condena de Lula. Ese es un concurso delictivo, es un crimen organizado transnacional articulado entre Lula, Castro, Chávez en su momento y secundado por Evo Morales, por Correa, por todos los gobiernos de los por países Daniel Ortega y todos los demás, y Maduro hoy. Ortega, y que esta gente ha creado un gran consorcio transnacional para hacer, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para ir a casa, a la tuya, Cuba, el puerto del Mariel. El puerto del Mariel estaba contratado por 280 y poco millones de dólares con una empresa transnacional. Hay hasta contrato firmado y hay un libro sobre eso. Y viene el tema del Lavallato y contratan el puerto del Mariel 600 y tantos lo millones. termina por construir la empresa Odebrecht para el régimen castrista con crédito brasilero que ahora Cuba no pagará y llega casi a 900 millones de dólares. ¿Dónde están los 600 millones de dólares de diferencia? Bueno, eso es parte de la corruptela de las dictaduras, pero estamos hablando de la dictadura castrista. O sea, en un negociado, en una propina o en una coima de aproximadamente 600 millones de dólares. Y por el estilo las carreteras en Bolivia, con Evo Morales, vinculado directamente con Lula, porque Lula, siendo expresidente, se llama la atención que la proximidad histórica y geográfica que existe entre Brasil y Bolivia no se haya producido todavía, al menos que yo sepa, un escándalo de Brecht en Bolivia con Evo Morales. Hay escándalo, pero lo está tapando Evo Morales. Lo tapa Evo Morales. Evo Morales es dueño de los jueces, de los fiscales, no hay prensa libre y entonces lo tapa. El escándalo está destapado y se trata de una cantidad de obras que tienen como prueba al propio Lula yendo a Bolivia para pedirles a los indígenas auténticos en una zona de protección ecológica que se llama el Tipnis, que dejen pasar por ahí una carretera que era parte del Lavallato. Y eso, además de violentar la zona ecológicamente protegida, era un proceso para expandir los cocales que producen droga de Evo Morales y sus sindicatos de productores de coca y de cocaína. O sea, están metidos en todo esto y lo que estamos viendo con la sentencia de Lula es la sentencia a uno de los líderes de este cartel de corruptos, hipercorruptos en la región. ¿Incluyes a Lula en ese mundo del crimen organizado? Pero si él era el que daba los créditos, la plata era brasilera. Sin el dinero brasilero nunca hubiera habido Lavallato. Él le pagaba a Odebrecht y Odebrecht repartía las coimas. El tema está claramente triangulado y está demostrado que en Venezuela han habido cientos de millones de dólares en coimas. Te acabo de mostrar lo de Cuba. En Bolivia hay decenas de millones de dólares y en el tema están acusados. El candidato funcional de Evo Morales, que se llama Carlos Mesa, está acusado también el actual candidato de Evo Morales a la Comisión Interamericana. Pero Carlos Mesa no es el líder de la oposición para enfrentar a Morales. Eso es la farsa, ya lo vamos a hablar ahora. Tan opositor es él como la gente que en mayo del año pasado en Venezuela se presentó junto con Maduro para simular democracia. Pero en el tema del Lavallato en Bolivia están bajo sospecha y acusación. Carlos Mesa, que es socio, que ha indultado 2 veces a Morales y Morales una vez a él, 2 decretos a 1. El expresidente Rodríguez Belcé, que ahora está de candidato de Evo Morales para formar parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y todo se tapa con el poder de Evo Morales, que ejerce una real dictadura en Bolivia. Todo está controlado por Evo entonces. Bueno, el tema es que empezamos con esto. Bolivia es la 4ª dictadura, digamos, es la dictadura invisible, la dictadura clandestina del grupo de delincuencia organizada. La dictadura encubierta, como diría. Encubierta de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Estas 3 dictaduras están en evidencia. A Cuba porque no le queda más remedio, 60 años, no me vengas a simular democracia, aunque hayan hecho la mentirita y el show de su reforma constitucional. Una gigantesca dictadura. Bueno. Venezuela se le cayó la careta de la simulación de democracia con el tema de Maduro, que está desconocido por casi 60 países, y el presidente legítimo, que es Juan Guaidó. Nicaragua, con las masacres que desde hace un año perpetra, no hay remedio, es una dictadura. Entonces, la dictadura clandestina, la dictadura ignorada, es la dictadura boliviana, que tiene exactamente las mismas características. En Bolivia no hay Estado de Derecho, porque el que manda es Evo, no manda la ley.
No hay división e independencia de poderes, él controla a los jueces, el Tribunal Constitucional, controla el Tribunal Electoral, controla todo al punto que, de acuerdo a su propia Constitución que liquidó la República de Bolivia, se ha habilitado por cuarta vez para ser candidato presidencial. Después que hubo un referéndum que le decía que no se podía postular más. El 21 de febrero del 2016 perdió el referéndum, pero igual que Chávez el 2005 perdió un referéndum y siguió siendo candidato. O sea, el modelo es el mismo. ¿Y sabes qué usa? Usa el mismo argumento que usa Ortega. Tú puedes agarrar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Ortega y agarras la sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia, es lo mismo. Dice que tienen el derecho humano de candidatear. Y la Comisión de Venecia, después de eso, que es un centro de juristas muy importante de Europa, consultada por el secretario general Almagro, dice que no, que la reelección no es un derecho humano. O sea, ahí tenemos un dictador y el reclamo que se quiere vestir con los derechos humanos. No, y el reclamo que yo hago en la columna que tú has comentado al empezar, es un seguimiento de un artículo que escribe Andrés Oppenheimer, que les reclama a Trump y a su administración por qué menciona solamente una troika de dictaduras, Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuando son 4 y falta Bolivia. Esto es la banda de los 4, no es la troika. La banda de los 4, muy bueno, muy oportuno eso. Pero, Carlos, hay que tener presente que a excepción de Fidel Castro, todos estos déspotas han tratado de llegar al poder por elecciones y tratan de mantenerse en ese poder por elecciones también. Castro fue una excepción. Mira, la descripción está dada por un gran autor, un gran sociólogo, muy rápido que se nos acabó el tiempo, expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado. Él dice, las dictaduras del socialismo del siglo XXI llegan por elecciones, pero después traviesten, cambian todo el sistema político, suplantan las constituciones y se constituyen a través de pequeños golpes de Estado en dictaduras castristas. No Eso es duda, lo que han hecho. es una realidad. Carlos, muchísimas gracias. A ti y a toda la audiencia, muchas gracias. Muchas gracias a ti y gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más. La próxima semana le esperamos en otro punto de vista. Gracias.